Primera de Juan, capítulo 3. En la mañana de hoy vamos a enfocarnos en el versículo 1, que dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Leamos una vez más y consideremos, siendo este el Día del Padre que celebramos aquí en República Dominicana, consideremos lo que este texto nos dice acerca de nuestro Padre Celestial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta mañana yo quisiera que nosotros consideremos este tema basándonos en este versículo de el amor del Padre. Quisiera que me acompañen en oración para luego entonces tener este tiempo de exposición de la palabra de Dios. Padre eterno, gracias damos porque en el día de hoy nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo gozamos del privilegio de llamarte a ti Padre nuestro. Ciertamente tú eres nuestro Dios. En ti, Señor, nosotros encontramos nuestra salvación, encontramos vida, encontramos luz para nuestros caminos. Pero el hecho que tú hayas escogido que nosotros nos refiramos a ti como Padre, habla de esa cercanía, habla precisamente de ese amor que tú has mostrado para con nosotros y que aquellos que por medio de tu Hijo Jesucristo se acercan a ti, tenemos el privilegio de llamarte a ti Padre. Rogamos, Señor, que en la mañana de hoy nos permitas apreciar lo que este texto llama nuestra atención, de mirar con cuán grande amor tú nos has amado y nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Así que, Señor, que tu Santo Espíritu obre en mí para yo poder presentar tu palabra de una manera fiel, que tu Santo Espíritu obre en aquellos que están escuchando este mensaje y que traiga convicción a nuestras almas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. El 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, salió en los cines de Estados Unidos una película titulada El Sonido de la Libertad. ¿Quiénes de ustedes ya han escuchado un poco acerca de esta película? El Sonido de la Libertad. Pueden bajar sus manos. Esta película trata de un tema muy fuerte, un tema que posiblemente sea algo que uno no quiere escuchar, uno no quiera exponerse a este tema. Sin embargo, es una realidad que nos enfrenta en el día de hoy. Se trata del tema del tráfico de niños, en el que se explota a los niños de manera sexual, de manera laboral, e incluso yo, escuchando algunas entrevistas, escuché de lo terrible que es que hay lugares en el mundo donde se violan a mujeres y quedan embarazadas y estos niños lo utilizan simplemente para extraer sus órganos y lo botan como si fuera simplemente algo más. Un tema definitivamente muy fuerte. Yo estuve viendo algunas entrevistas que le hicieron al productor, al actor principal de la película, e incluso a uno de las personas en quien está basada la película. Y me sorprendió escuchar el dato de que todos los años, por las fronteras de Estados Unidos, pasan aproximadamente unos 85,000 niños sin ningún padre, es decir, 85,000 niños que entran por las fronteras por su cuenta.
niños entre 5 a 10 años sin el cuidado y sin la protección de su padre. Imagínense por un momento, y yo sé que esto es sumamente difícil para nosotros siquiera imaginar que cosas como estas ocurren, pero imagínense por unos segundos que este fuera su caso o hubiese sido su caso o el caso de sus hijos, que usted desde temprana edad estuviese sin la protección, sin el cuidado, sin el amor de su padre, solo en este mundo. También yo estuve escuchando o viendo una entrevista ya no relacionada tanto con la película, sino con el mismo tema del tráfico de niños ya en Europa. Y se estaba entrevistando a un niño, ¿verdad? En su momento, que ahora es joven, ya adulto, y está contando su experiencia y cómo él llegó a Europa, porque él se escabulló en un barco no recuerdo desde qué país, pero llegó hasta Europa en un barco y estuvo en ese barco por su cuenta 20 y pico de días hasta que llegó a este país sin padre, sin supervisor, sin una persona que le cuidara, sin documentos, sin un certificado de nacimiento. Y en una oportunidad la persona que le estaba entrevistando le hizo la pregunta: mire, si tú no tienes papeles y tú has crecido aquí, ¿tú sabes cuándo tu cumpleaños? Y el joven, reflexionando en esto, le confesó: mira, yo realmente ni siquiera sé la edad exacta que yo tengo. ¿Por qué? Porque una vez más, creció en este mundo sin el cuidado, sin el amor de un padre, sin siquiera saber dónde fue que nació, cuándo fue que nació, la fecha exacta, sin siquiera saber la edad exacta que tenía. Y este es un tema, reconozco que es un tema difícil y quizá eventualmente uno pueda exponerse a esta película y conocer más y ver de qué manera nosotros podemos hacer algo ante esta situación. Pero en la mañana de hoy yo quiero que nosotros simplemente consideremos lo que sería para un niño, una niña, crecer sin conocer el amor de un padre. Y si bien es cierto que esta es la realidad para millones de niños en el día de hoy, yo creo que, aunque en la gracia y misericordia de Dios, la mayoría de nosotros sí hemos conocido del cuidado, el amor de un Padre terrenal por el cual damos gracias a Dios. La verdad es que por más buena intención que pueda tener ese Padre terrenal, incluyéndome yo, todos nosotros como padres somos imperfectos y quedamos cortos de mostrar un verdadero amor. Y cuando nosotros nos exponemos a nuestro texto en la mañana de hoy, que habla y nos invita a mirar cuál es el amor que el Padre, que Dios nos ha dado a nosotros, que nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios, realmente nos lleva a nosotros a considerar la gran bendición que tenemos de conocer a Dios como nuestro Padre celestial. Y lo que quiero que consideremos en esta mañana es precisamente el amor del Padre. Y vamos a ver 3 puntos principales en este versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. En primer lugar, la exclamación, el asombro por el amor del Padre. En segundo lugar, el privilegio del amor del Padre. Y en tercer lugar, el distintivo del amor del Padre. Mire conmigo una vez más esta primera frase del versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. De entrada, el apóstol Juan nos invita a nosotros a quedar asombrados, maravillados por el amor con que hemos sido amados por nuestro Padre celestial. Y lo presenta con algunas frases. En primer lugar, mirad, esto es un llamado a que dejemos de hacer cualquier otra cosa
y que prestemos atención a algo, que nos enfoquemos en algo. Y ese algo es el amor del Padre. Hoy día nosotros luchamos con la realidad de que hay tantas cosas que están llamando nuestra atención, cosas que tienen su valor, cosas que son válidas y que son genuinas, ya sea nuestros estudios, ya sea nuestro trabajo, ya sea el mismo entretenimiento, ya sea la salud, ya sea nuestra economía. El punto es que hoy día nosotros estamos tan ocupados y estamos tan entretenidos y estamos tan distraídos a veces que esto que es de suma importancia, nosotros no reflexionamos, no somos capaces de ver cuán grande es el amor del Padre. Cuando nos vamos a la playa, y quizás algunos de ustedes en estas semanas se han ido a la playa, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo estuve en la playa esta semana, no sé si es evidente, pero cuando uno va a la playa o cuando uno va a las montañas y ve estos paisajes o ve los amaneceres o ve un atardecer, mire, uno pone de lado su teléfono, que muchas veces uno lo tiene ahí como una cadena y atado y tiene los ojos enfocados en eso, pero hay cosas, hay paisajes, hay amaneceres o atardeceres que vale la pena que uno ponga de lado su teléfono y deje de estar en la conversación por WhatsApp o de estar viendo el video en YouTube o de estar haciendo una tarea o de estar escribiendo el reporte del trabajo y pueda apreciar la belleza de la creación de Dios. Y ese ejercicio de uno detenerse a mirar y observar, apreciar la creación de Dios, es un medio a través del cual Dios nos invita no solo a apreciar el atardecer, no solo a apreciar el verdor de las montañas o apreciar la playa, el mar, no, el Señor nos invita a que consideremos al Creador. Y más que un gran artista que es evidenciado en su creación, que nosotros podamos también, por medio de su palabra, considerar el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero no solamente está esta frase, este mandato de mirad, sino que también aquí hay una expresión o una frase, cuál amor, que literalmente significa cuál clase de amor. Es decir, qué categoría de amor nosotros tenemos en el Padre. Quizás uno de los versículos más famosos de la Biblia nos recuerda esta verdad, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a menudo en las Escrituras, el Señor y los escritores humanos nos invitan a nosotros a considerar que el amor de Dios Padre no es un amor cualquiera. No, mirad cuál amor, cuán grande, qué clase de amor Dios ha manifestado para con nosotros. Y te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que así como tú quedaste asombrado por una vista de las montañas o por el mar o por un atardecer, ¿cuándo fue la última vez que tú te detuviste a considerar y quedaste asombrado por el amor de Dios? Y pudieras preguntar en este momento, ok, sí, cierto, el Señor me dice aquí que yo debo mirar, que yo debo ser intencional en considerar cuán grande es el amor de Dios, pero ¿cómo se ve el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Si nos vamos simplemente y puramente a lo que es una definición del amor, estamos hablando de un aprecio sincero, de que uno ama a alguien porque lo tiene en alta estima. Y considere eso, que Dios Padre, el creador del cielo y de la tierra, cantábamos hace un momento, noble sostén, aquel que sustenta toda la creación con el poder de su palabra, el Eterno nos ama a nosotros de esta manera. Nos tiene en alta estima, tiene un aprecio sincero por ti. Tristemente,
Si bien es cierto que el Señor, el mismo Señor que nos ama, espera que también nosotros amemos a los demás, nuestra experiencia del amor aquí en la tierra, lamentablemente, no es muy buena. Porque muchas veces lo que conocemos por amor es más bien un tema de interés. Si tú me das esto, si tú me provees aquello, si tú me solucionas esto, sí, entonces yo voy a estar contigo, sí, entonces yo te voy a amar. Y más que un aprecio sincero, más que tener a la otra persona en alta estima, es casi como si fuera una negociación, lo que nosotros hoy día conocemos por amor, donde tú me das algo y yo te doy algo a cambio. Pero no, cuando nosotros consideramos cuán grande es el amor de Dios, este gran ser, creador del cielo y de la tierra, Él simplemente ha escogido amarnos, tenernos en alta estima. A tal punto que, como conocemos en las Escrituras, muchas veces distinguimos este amor ágape, este amor que es divino, este amor que viene de Dios, precisamente por el hecho de que es un amor que se caracteriza no tanto por esta idea de que yo te doy y tú me das, sino que es un amor que viene de parte de Dios, donde Él sacrifica, donde Él simplemente muestra que tiene en alta estima a la otra persona y tiene el bien de la otra persona por encima de cualquier cosa, sin necesariamente esperar algo a cambio. Así es el amor de Dios. Ahora, en definición, esto quizás suena muy aéreo, muy abstracto, de tener en alta estima a alguien. Pero cuando Dios muestra su amor para con nosotros, Él no solamente lo pone en palabras, sino que si hay algo que Dios como artista, como escritor genial, lo que Él ha decidido hacer no es solamente definir lo que es el amor, sino mostrar su amor por medio de historias. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siendo la historia principal, la historia que siempre apunta hacia Cristo y su amor para con nosotros. De hecho, cuando el apóstol Juan inicia su carta y cuando él hace referencia a mirad cuál amor nos ha dado el Padre, si tenemos en cuenta los dos capítulos anteriores, lo que vemos que Juan está haciendo es simplemente contando el testimonio que él como discípulo y los demás discípulos han tenido acerca de Cristo. Mire conmigo el capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice allí la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, cuando Juan está diciendo aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, haciendo referencia a los capítulos anteriores, lo que él está contando es lo que él ha visto. Y no solo que él vio de refilón, sino que sus ojos contemplaron con detenimiento, que sus manos palparon, que ellos escucharon con sus propios oídos. Ellos eran testigos de primera mano. ¿Tocante a quién? ¿Acerca de quién? Acerca del verbo de vida, acerca de Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, versículo 3 del capítulo 1 dice, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando el apóstol Juan se propone a contar y a mostrarnos cuán grande es el amor de Dios Padre para con nosotros, lo que él hace es que está apuntando a la historia del Señor Jesucristo. Lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que sus manos palparon, eso os anunciamos, dice el versículo 3. Y lo anuncia no simplemente por cumplir con una predicación, sino lo anuncia con un propósito específico. Y es que
ese amor tú y yo vamos a poder experimentarlo en la medida que conocemos a Cristo y que disfrutamos por medio de Cristo de la comunión con Dios y de la comunión los unos con los otros. O sea que nuestra experiencia de ese amor tan grande, tan maravilloso, ese amor tan especial, es precisamente el resultado de habernos expuesto a la historia de Cristo y cómo Cristo nos acerca al Padre y nos brinda de una familia de la fe más extensa. Es por eso, hermano, que nosotros cuando iniciamos el culto domingo tras domingo, no es solo un cliché que decimos que es bueno estar aquí en la casa de Dios. Es que, mis hermanos, estamos aquí en familia, disfrutando de la comunión los unos con los otros. Y la expectativa es que no es solamente para nosotros vernos la cara, sino para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y hay algo en esa comunión, en esa experiencia de la comunión los unos con los otros, nuestra comunión con Dios el Padre, nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo, que es especial y que es aquello que nos permite a nosotros conocer verdaderamente el amor de Dios. Muchos de ustedes, cuando salgamos de aquí, ¿a dónde van a ir? Quizá la mayoría de ustedes van a ir donde su papá, o sus hijos van a ir a su casa, o se van a reunir en la casa de un hermano, o van a visitar a un tío, y van a estar en familia. Y más que la chancleta samurái que su papá va a recibir, o las medias, o los pañuelos, más que la comida que van a comer, lo especial de ese tiempo es precisamente esa comunión que como familia ustedes van a experimentar. Mis hermanos, qué bueno sería si nosotros cada domingo e incluso desde el sábado anticipamos el momento de reunirnos aquí en la iglesia, no solo para cumplir, para que el pastor Pedro, para que el pastor Yadín me vean que asistí a la iglesia, sino porque estamos a la expectativa de experimentar, de conocer, de disfrutar más ese amor por medio de la comunión que tenemos los unos con los otros y tenemos con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque como nos dice el texto aquí en el versículo 4, en esa comunión, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, conocemos de ese maravilloso amor y disfrutamos de la comunión y del gozo que esta comunión trae precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando el apóstol Juan exclama aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es una expresión de asombro, es una expresión que debería llenarnos de expectativa ante la posibilidad no solo de conocer el amor de Dios de manera abstracta, sino que por medio de la comunión los unos con los otros conocemos de ese amor, conocemos de ese gozo. Así que cuando nosotros estamos considerando cómo es que yo voy a mirar, cómo es que yo voy a admirar ese amor de Dios y voy a poder exclamar con el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La idea es que miremos a Cristo. Apreciemos su vida perfecta. Vemos versículo del 1 al 4 en primera de Juan capítulo 1, ese testimonio que da Juan, pero también el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor Jesucristo vino para que tengamos comunión con nuestro Padre, para que podamos experimentar ese gozo verdadero del amor maravilloso que Dios Padre trae a nuestras vidas. Pero la verdad es que el pecado, nuestro pecado y a veces el pecado de otras personas hace que sea difícil que nosotros podamos conocer y experimentar el amor de Dios. Pero una vez más, ahí está Jesucristo, que como abogado viene
para presentar nuestra causa delante del Padre. Y dice el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, aquí estamos viendo no solo que la vida perfecta mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y los discípulos lo vieron, y ellos están reportando esto para que podamos tener comunión con el Padre, para que podamos tener comunión los unos con los otros. No solamente considerar la vida de Cristo, sino también admirar el sacrificio de Cristo en su muerte. Él es nuestra propiciación. Y la propiciación tiene que ver con esa parte del sacrificio que satisface los requisitos de Dios para que podamos precisamente disfrutar de esa comunión con Dios Padre. Nuestros pecados nos alejaban de Dios. Nuestros pecados nos descalificaban ante Dios. Pero por medio de Cristo, ahora somos aceptos delante de Dios. Por medio de Cristo, ahora nosotros podemos disfrutar una vez más de esta comunión con nuestro Padre Celestial. Y en la vida y la muerte de Cristo, nosotros conocemos y miramos el amor de Dios Padre para con nosotros, ya no solo a manera de definición, ya no solo de forma abstracta, sino de una forma concreta que yo puedo ver, que yo puedo palpar, que yo puedo conocer y experimentar por medio de la comunión con mis hermanos, con mi Padre Celestial, con mi Señor Jesucristo. Así que en este versículo 1 nosotros tenemos este llamado a admirar el amor que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado a nosotros. Y noten una vez más cómo en esta primera parte nos maravillamos del amor de Dios, de nuestro Padre, porque quien inicia esta muestra de amor, quien inicia esta transacción de amor, no soy yo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él es la fuente de este amor. Y en ese amor nosotros encontramos vida. En ese amor de nuestro Padre Celestial nosotros encontramos luz. Note cómo en el capítulo 1 dice, porque la vida fue manifestada. Muchas veces cuando vivimos, cuando estamos en este mundo y no conocemos del amor ni de nuestros padres terrenales, ni de nuestros amigos, ni de nuestros compañeros, muchas veces pensamos, óyeme, pero ¿y para qué vale la pena nosotros vivir? Bueno, cuando tú y yo nos exponemos al amor de Dios Padre para con nosotros, este amor tan especial, en Él encontramos vida. Pero también el versículo 5 del capítulo 1 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Y qué se nos dice de nuestro Padre Celestial? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pienso en esos miles de niños, quizás millones de niños que están siendo abusados y explotados y que probablemente no ven luz, no ven esperanza para su vida. Y quizás nosotros no nos encontramos en esa misma condición de abuso y explotación, pero es probable que hayamos experimentado momentos en nuestra vida donde no encontramos luz, donde no encontramos dirección, donde no encontramos por dónde que yo me voy a ir. En situaciones así, la palabra de Dios nos invita a que admiremos cuán grande es el amor que Dios nos ha dado. Este amor que proviene de Él, un Dios lleno de vida, lleno de luz, lleno de esperanza para con aquellos que reciben el amor del Padre Celestial. Así que en primer lugar podemos considerar este llamado a admirar, a maravillarnos, la exclamación por el amor del Padre. Pero en segundo lugar, yo quiero que en esta mañana consideremos el privilegio del amor del Padre. Note cómo el versículo 1, volviendo al capítulo 3, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre
pero no se queda de manera abstracta, sino ¿qué hace ese amor? ¿En qué resulta ese amor? Para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y este es el privilegio del amor del Padre. Que tú y yo, siendo pecadores, siendo rebeldes, siendo enemigos de Dios, por la gracia de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, podemos llegar a ser llamados hijos de Dios. Ser llamado hijo de Dios no es un derecho ni una cualidad inherente de todo ser viviente. Hay mucha gente que piensa que automáticamente, como por default de fábrica, viene con una etiqueta hijo de Dios. Pero la realidad es que ciertamente todos somos criaturas de Dios y gozamos de la dignidad, de una gran dignidad, porque de todas las criaturas, solo el ser humano, hombre y mujer, goza de esta distinción de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y a pesar del pecado, que ciertamente ha distorsionado esa imagen de Dios, a pesar de eso, el hombre sigue teniendo esa dignidad. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos que eso no nos hace automáticamente hijos de Dios. Hay muchos aquí que se encuentran en esta mañana que son hijos de padres y madres creyentes. Y jóvenes, niños, déjenme decirle, el hecho de que su papá y que su mamá sean creyentes y vengan aquí a la iglesia, sean miembros de la iglesia, se hayan bautizado, eso no hace que automáticamente usted también sea hijo o hija de Dios. Es un privilegio el llegar a ser llamado hijo o hija de Dios. Y una vez más, ciertamente, como criaturas de Dios, gozamos de esta dignidad especial por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero una vez más, nosotros nos enfrentamos con la realidad de que el pecado lo daña todo y la cera rompe nuestra comunión con Dios. Y ahí es que viene una vez más lo bueno que es el Evangelio, que nos cuenta a nosotros que por medio de Cristo podemos tener comunión con el Padre. Lo que leíamos hace un momento en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, que Cristo vino y el apóstol Juan está dando testimonio para que nosotros podamos disfrutar de esta comunión con el Padre. Pero no solamente esto, sino que lea conmigo versículos del 5 al 10 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si vamos a tener comunión con Dios, lo que este texto nos está diciendo es que para poder tener comunión con Dios tenemos que ser luz, o en otras palabras, como lo dice en otros textos, tenemos que ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Ahora, tenemos un problema y es la realidad del pecado. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y entonces, ¿cómo yo puedo disfrutar de este maravilloso amor de Dios? ¿Cómo yo entonces puedo decir que gozo de este privilegio de ser llamado hijo de Dios? Bueno, mira el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad por medio del sacrificio de Cristo. Tú y yo, siendo pecadores, pero que hemos reconocido nuestro pecado y hemos confesado nuestros pecados, ahora podemos disfrutar de la comunión con Dios. Ahora
podemos decir que realmente somos llamados hijos de Dios. Por el amor del Padre, nosotros somos llamados hijos de Dios. Juan en el Evangelio, capítulo 1, versículos 12 y 13, quizás ustedes conocen de memoria este versículo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una vez más, la obra de Dios, el amor de Dios, nos da a nosotros la oportunidad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y esto es simplemente mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú le recibes a Él como Señor y Salvador de tu vida, tú también vas a poder disfrutar de conocer, de experimentar el gran amor de Dios. Tú también vas a poder disfrutar del privilegio de ser llamado hijo de Dios. Esta tarde, en algún momentico, si usted tiene el tiempo, después de haber disfrutado con su familia, con su papá, con sus hijos, busque en YouTube videos de hijos que le piden a sus padrastros que los adopten oficialmente. Y son videos de hijos e hijas que crecieron con su padrastro y disfrutaron de todo el cuidado de sus padrastros, que no conocieron quizás a sus padres biológicos, o que quizás sus padres biológicos nunca tuvieron cuidado de ellos, nunca tuvieron esta atención, pero sus padrastros siempre estuvieron ahí para ellos. Y es algo emocionante y emocional ver las emociones, valga la redundancia, que se experimentan tanto los hijos que están como a la expectativa de ver si ese padrastro que por todos esos años los ha criado, pero que no saben si realmente lo va a aceptar al nivel de que estaría dispuesto a darle su apellido, porque el padrastro tiene que aceptar y tiene que firmar un documento legal donde acepta o donde pide al gobierno que reconozca a ese niño o esa niña, ese joven o esa joven como su hijo. Emoción de parte de los hijos por la expectativa, la anticipación lo hará. Emoción de parte del padrastro que está viendo cómo su amor durante todos estos años ha impactado a esos jóvenes ahora ya casi adultos, tanto así que le están pidiendo: mira, yo quiero que tú seas mi papá de manera oficial. Aquí en nuestro colegio y en nuestra iglesia, nosotros tenemos hermanos que han adoptado hijos e hijas. Y esto, déjenme decirles que es una de las mejores muestras, ejemplo, testimonio de lo que es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Niños que quedaron huérfanos, niños que quizás estaban bajo la tutela del gobierno, y matrimonios que, viendo esta necesidad de estos niños, dan el paso de que mira, yo lo voy a tomar para que sean mis hijos. Yo los voy a criar, yo los voy a amar, yo los voy a cuidar. Y ahora ese niño, esa niña es su hijo. Y ese niño y esa niña puede llamarle padre o madre. Y wow, qué bendición, qué testimonio, qué ejemplo del amor que Dios ha tenido para con nosotros. Dios ha tomado la iniciativa de llamar no a lo mejor de este mundo, de llamar no a que mira, Yadín, mira, yo creo que hay mucho potencial, yo creo que una buena persona, no. Antes de nosotros llegar a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo,
Nosotros éramos pecadores, rebeldes, enemigos de Dios. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si recibimos a Cristo, su vida perfecta, su muerte sacrificial, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso es una gran manifestación del amor de Dios Padre para con nosotros. Y por último, hemos visto esta exclamación del amor del Padre, hemos visto el privilegio del amor del Padre en el que podemos ser llamados hijos de Dios. Pero por último, consideremos el distintivo del amor del Padre, que va muy de la mano con el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y es el hecho de que ahora, como hijos de Dios Padre, nuestro distintivo es que somos eso precisamente, somos hijos de Dios. Es interesante, no sé si alguno de ustedes tiene ahí su Biblia, una Biblia de las Américas o de alguna otra versión, pero en el texto original, luego de la frase que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hay una frase en el griego que por alguna razón la Reina Valera no la traduce, que es como redundante, pero dice, y esto somos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Punto. Y esto somos. Punto. Y es algo impactante que lo esté repitiendo aquí, de que no es que solamente dice para que seamos llamados hijos de Dios, sino que nos está diciendo, y como quien dice, está enfatizando que esto es lo que ahora somos. Nuestra identidad está ligada a nuestra relación con Dios Padre. Si hemos conocido de este maravilloso amor de Dios, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ahora contamos con el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ahora nosotros podemos decir que lo que nos distingue a nosotros es que efectivamente somos hijos de Dios. Nuestra identidad principalmente no es que yo soy pastor, no es que yo soy hijo de Nino y de Argentina, no es que yo soy el esposo de Mirna, no es que yo soy el papá de Lucas, Zoe y Daniel, no es que yo soy pastor, no es que yo hago esto, no es que yo soy ingeniero o que yo soy abogado o que yo soy doctor. No. Si tú eres un hijo de Dios, si tú cuentas con ese privilegio de ser llamado hijo de Dios, tu identidad es que ahora tú eres hijo de Dios. Eso es lo que te distingue a ti sobre todas las otras cosas. Y por eso la expresión al final de este versículo, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y por lo tanto, tú y yo no podemos sorprendernos de que no encajemos en este mundo, no encajemos con la corriente de este mundo, porque esa corriente de este mundo va en contra de nuestro Padre Celestial. Aquellos que son del mundo no conocen a Dios. En el Evangelio de Juan, en distintas oportunidades, el Señor Jesucristo hace esta observación, que no lo conocen a Él, no conocieron a su Padre. Y por lo tanto, los fariseos y las personas allí lo rechazaban a Él. De hecho, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, el Señor nos exhorta diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y vale la pena que hagamos la aclaración aquí, que cuando habla mundo, no está necesariamente refiriéndose a las personas del mundo, ni siquiera al mundo físicamente, la creación. Dios ha creado al mundo, Dios ama al mundo, según Juan 3:16, pero lo que él está diciendo aquí es que no amemos el sistema de este mundo, no amemos los valores de este mundo, no vamos a encajar en este mundo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos
hijos de Dios. Nuestra identidad, lo que nosotros procuramos es parecernos más a nuestro Padre Celestial, que como ya hemos dicho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, varios pasajes nos invitan a nosotros, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Nuestro distintivo ahora, como hijos de Dios, es a que no procuremos encajar en el sistema de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, la filosofía de este mundo. No, ahora nuestra identidad, nuestro distintivo por causa del amor del Padre es que ahora somos hijos de Dios. Y por lo tanto, lo que debemos estar procurando es parecernos más y más a nuestro Padre Celestial. Y esto no por un asunto de imposición, de que mira, esto es lo que tú tienes que hacer. No, es que al nosotros conocer ese maravilloso amor de Dios, al nosotros entender el privilegio que tenemos de ser considerados, de ser llamados hijos de Dios, eso debe resultar en que nuestra identidad, lo que nosotros estamos proyectando, es precisamente eso, que ahora yo vivo como un hijo de Dios. Quiere el Señor que por amor a Dios, por el amor de Dios, nosotros vivamos como hijos de Dios, maravillados siempre de su bondad para con nosotros, de su amor que no es aéreo, que no es abstracto, no. Dios nos ha amado al punto tal de que Cristo murió por nosotros, dio su vida para que hoy tú y yo podamos conocer al mejor Padre de la bolita del mundo y de todo el universo, al Padre Celestial. Padre, en esta mañana damos gracias porque por medio de tu palabra conocemos de tu maravilloso amor. Ayúdanos, Señor, a admirar más y más la vida y el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que podamos detenernos para considerar tu gran amor para con nosotros y que podamos vivir entonces a la luz del privilegio que tenemos de ser hijos tuyos, que procuremos identificarnos contigo como nuestro Padre Celestial y que en esto, Señor, nosotros podamos tener nuestro gozo cumplido en nuestra comunión perfecta en la medida que nos acercamos más y más a ti. Para honra y gloria tuya lo pedimos. Amén. Amén.